Un gusto saludarle, licenciado Edgar Padilla. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro proyecto número 1 de matemáticas, que es explorando las características y tipos de funciones matemáticas. En nuestra introducción tenemos que en este proyecto conoceremos más acerca de las distintas funciones matemáticas que existen, detallando y presentando algunos ejemplos para su mayor comprensión. Para iniciar, vamos a hablar acerca de la función inyectiva. Se dice que la función inyectiva es cuando cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Entre las características de esta función podemos destacar que una inyectiva garantiza que cada valor del codominio es imagen de a lo más un elemento del dominio. Se le conoce como funciones 1 a 1. Otra característica también es que cada elemento del conjunto de llegada tiene un único elemento en el conjunto de partida. A continuación vamos a presentar un pequeño ejemplo y tenemos la función x, 2x más 1. Tenemos que tener en cuenta también que nuestra condición siempre va a ser función x1 igual a función x2 igual a x1 igual a x2. Teniendo esto, ponemos en vez de 2x más 1, vamos a poner 2x1 más 1 igual a 2x2 más 1. Y en lugar de x vamos a poner x1 y x2 en la misma expresión como observamos anteriormente. Luego vamos a cancelar los unos porque nos están sumando a ambos miembros y nos quedaría 2x1 igual a 2x2 y cancelamos porque al dividir nos da 1. Y al final nos quedaría x1 igual a x2, afirmando que la función es inyectiva. Vemos en el plano cartesiano y observamos unas líneas horizontales y podemos ver que las rectas cortan en un solo punto y gráficamente es una función inyectiva. Tenemos nuestro segundo ejemplo, que es función x igual a 3x menos 2. Nuestra condición, función x1 igual a función x2, x1 igual a x2. Ponemos nuestra expresión, que sería 3x1 menos 2 igual a 3x2 menos 2. Como los 2 a ambos lados están restando, los vamos a suprimir, quedándonos 3x1 igual a 3x. En este caso tenemos un punto imaginario que es una operación de multiplicación, siendo 3 un factor y los factores que están en distintos miembros se suprimen, quedándonos x1 igual a x2, función x igual a 3x2. Así que nuestra respuesta sería función x igual a 3x2, comprobando que es una función inyectiva. Observamos la gráfica y vemos que también se corta en un solo punto, así que podemos afirmar que es una función inyectiva. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar los siguientes ejemplos que demuestran que también son funciones inyectivas. Por ejemplo, cuando nos asignan un número de identificación a cada persona. Cada persona tiene su documento único de identidad, el DUI, y pues ninguna persona tiene el mismo número. Así que también es una función inyectiva cuando cada persona tiene su propia medida de estatura, su propia medida de peso. Y también cuando vamos a un supermercado y podemos observar que cada producto tiene su propio
precio. Así que esos serían algunos ejemplos que también podemos observar en nuestra vida cotidiana acerca de las funciones inyectivas. Ahora hablaremos acerca de la función sobreyectiva. Una función sobreyectiva, también conocida como suprayectiva o exhaustiva, es una función en donde todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos un elemento en el conjunto de partida que se mapea a ellos. Es decir, que un elemento puede conectar con dos o más elementos. En el ejemplo de la función sobreyectiva, tenemos función de reales con reales y decimos función x igual a x al cubo menos 1. Sabemos que la imagen de función debe ser igual al conjunto de llegada. En lugar de función x pondremos y. Tenemos y igual a x al cubo menos 1. Ahora despejamos x. El 1 que estaba restando pasa a sumar y el exponente pasaría como índice de la raíz. El 3 pasa como 3. El radicando puede ser cualquier número real y pertenece a los reales, es decir, la imagen de la función es igual a los reales. Por ende, la función es sobreyectiva. Ya vimos de una manera analítica, ahora observamos la gráfica. Como nos damos cuenta, pues cuando la curva es infinita, no una parábola, sino cuando una curva es infinita, que viene desde el infinito y se va por él hacia el infinito, generalmente es sobreyectiva. En la imagen observamos que coincide con la imagen x, que es igual a menos infinito más infinito. También son reales y esta es la imagen de la función y coincide con los reales. Justamente es este el intervalo de menos infinito a más infinito. Y ya que no nos falta ningún número, podemos decir que la imagen es igual a los reales y es una función sobreyectiva. Continuando con lo que son las funciones, tenemos la tercera y que es la función inversa. Y nos dice que si f de x es una función 1 a 1 con parejo ordenado de la forma xy. Entonces, su función inversa sería de la siguiente manera, como lo vemos acá, que es f elevado a la x. Es una función en la cual es también 1 a 1 con los parejos ordenados de la forma xy. Y para poderlo comprender de una mejor manera, sería que si una función es 1 a 1, entonces su función sería inversa, que puede obtenerse pues intercambiando la primera coordenada con la segunda en cada par ordenado de su función en sí. Entonces, para poder ordenar sería xy de la función. Entonces, esta tendrá el par ordenado como tal, xy, en la función inversa. Y para poderlo comprender mejor, tenemos acá lo que es la función original, que está 1, 1,4, 2,0, 3,7 y menos 2,1 y menos 1, menos 5. Entonces, su función inversa sería lo contrario, por decirlo así, de la función original. Y de esta manera podemos observar que el dominio de la función se convierte en lo que es el rango de la función inversa. Y el rango de la función pues se transforma en el dominio de una función inversa como tal. Si lo graficamos, los puntos de la función y los puntos de la función inversa quedarían de esta manera. Para poder comprenderlo mejor, en la gráfica que se presenta acá, los puntos que están de color como celeste, entonces estos son los pares ordenados de la función en la cual los mostraba al principio. Y los puntitos como grises, estos son los pares ordenados, pero en la función inversa. Igualmente acá, como lo podríamos observar,
que es la función inversa que se presenta acá. Continuando con un ejemplo de la función exponencial, nos dice que grafiquemos el 2 elevado a la x y que determine el dominio y el rango de la función de forma y igual a elevado a la x, donde a es igual a 2. Pero antes tenemos que construir una tabla de valores, es la que presento en ese momento. Y luego de poder construir lo que es nuestra tablita de valores, ahora lo que haremos es trazar los puntos y los conectamos mediante una curva suave, es la cual vemos acá presente, donde el dominio de esta función es el conjunto de los números reales como tal, pues el rango es el conjunto de los valores mayores que 0. Si bien lo analizamos, pues la ecuación sería y igual a 2 elevado a la x. Entonces, esto se dará como siempre, se debe de ser positivo en sí, ya que 2, como lo podemos ver, es un número positivo. Entonces, de esa manera quedarían lo que es este ejemplo. Y también quedaría graficado de la manera que lo vemos presente acá. Función fraccionaria o función racional. Una función fraccionaria es una función matemática que tiene la forma de un cociente, fracción, de dos polinomios. Esta se expresa como f igual a p sobre q, donde p es el numerador, que sería un polinomio, y q es el denominador, otro polinomio que no puede ser cero. Las características de una función fraccionaria es que pueden ser asíntotas verticales y horizontales. Además, el dominio se ve afectado por los valores de x que hacen que el denominador sea cero. Ejemplo de aplicación en la vida cotidiana. Un grupo de amigos va a un restaurante y la cuenta total es de $500. Si la cantidad de personas en el grupo es x, el precio que debe pagar cada uno se calcula con la función p igual a 500 sobre x. En este caso, p es el costo por persona y x es el número de personas. En el primer caso suponemos que hay 5 personas. Entonces, al sustituir el término x, nos quedaría que p por 5 igual a 500 entre 5 igual a 100, lo que quiere decir que cada persona tiene que pagar $100. En el segundo ejemplo, si supongamos que hay 2 personas, al sustituir los términos de x, nos quedaría que p por 5 igual a 500 entre 2, que nos da 250. Por lo que cada persona tendría que pagar $250. Para realizar esta gráfica, utilicé que fx igual a 1 sobre x, lo que me da que son dos curvas separadas, se acercan a los ejes, pero no se tocan, porque se puede observar que la función no está definida en x, o sea, x es igual a 0. Función entero mayor o mayor a entero. Es la función en la cual se redondea un número hacia abajo hasta el próximo número entero. También se define como el mayor entero menor o igual que x. Este se define por y igual a fx igual a x. La función entero mayor se puede identificar porque al realizar la gráfica nos da resultados escalonados. Además, los resultados se redondean. Su dominio es R y su rango es Z.
Para esta función f(x) igual a x, si nosotros tenemos que x vale 4.5, al sustituir los términos nos queda que 4.5 es igual a 4, porque se redondea hacia abajo, así que siempre sería 4, ya que 4 es el entero a la izquierda de 4.5. Otro ejemplo podría ser si tuviéramos que x vale menos 1.1, entonces nos quedaría que sería menos 2, porque menos 2 es el entero a la izquierda de menos 1.1. Otro ejemplo podría ser que x vale 2, entonces al ser un número entero quedaría igual. Si nosotros al realizar la gráfica ponemos los números reales, se va a tener que esta función crea como unos escalones en cada número entero, porque el dominio de la función son reales, pero el rango son números enteros. Por eso la gráfica va dando saltos en el intersecto con el eje Y, es el punto 0.0, y también es el intersecto en X.